continuamos o retomamos una serie que ya habíamos empezado con David, Salomón y Saúl, sobre los reyes de Israel. Hoy entonces retomamos la historia de los reyes. Les voy a pedir que lean en su Biblia el libro de los reyes y el libro de crónicas. Ahí van a estar la historia de todos los reyes de Israel. Bien. El rey que vamos a revisar en esta mañana se llama Jeroboam. Y es Jeroboam primero, porque adelante hubo otro Jeroboam, y ese se le llama Jeroboam segundo, pero este es el importante. Su nombre significa el pueblo contenderá. Y ahorita van a entender por qué. Después de Salomón, el reino se divide y él se queda con 10 tribus. A su reino se le conoce como Israel o el reino del norte. Y las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, se le conocen como Judá o el reino del sur. ¿Me puedes apoyar con la diapositiva, por favor? Aquí vemos cómo quedó la cosa, mire. Israel, o sea, todas las tribus del norte. Y usted va a encontrar en la Biblia que cuando la Biblia dice Israel, se refiere al reino del norte. Y cuando dice Judá, es el reino del sur, la descendencia de David. Por amor a David, el Señor dejó esta tribu, estas 2 tribus, y de ahí, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue Jeroboam? Este personaje es tan importante, pero tan importante, hermanos, que a través de todo el libro de los reyes aparece la frase, conforme a los pecados de Jeroboam. Todo el libro. ¿Quién era y qué fue lo que hizo? Por principio de cuentas, Jeroboam no era de linaje real. Era un trabajador. Era un capataz en la construcción de las obras de Salomón. Era judío de la tribu de Efraín. Su padre se llamaba Nabat y su madre Serúa. Y a pesar de haber nacido en el pueblo elegido, escogió servir a dioses paganos. Jeroboam tenía la mejor religión, pero no le sirvió de nada. Y esto me trae a colación cuando yo veo jóvenes en la iglesia que crecen en la iglesia, nacen en la iglesia y crecen en la iglesia y escogen irse al mundo. Esto fue lo que pasó con este rey. Díganle que no estoy, que estoy ocupado, que no puedo contestar la llamada. Estoy predicando. Gracias. El reino se divide. Después de Salomón, Roboam llegó al trono, hijo de Salomón. Y lo que hizo este muchacho inmediatamente, fíjense, él pidió un consejo. Y de manera en que él iba a gobernar. Y fíjense ustedes a quién fue y les pidió consejo. Dice que fue y le pidió consejo a sus amigos jóvenes, a sus camaradas, a sus cuates. Y también a los ancianos. Pues por no dejar, ¿verdad? Estaban los ancianos y bueno, a ver ustedes cómo quieren que yo trate al pueblo.
Oh, pues tu papá los trató muy mal, fue muy duro, les dio trabajos forzados para construir el palacio, para construir el templo. Está cansado el pueblo viene a pedirte a ti, porque el pueblo vino a pedirle a él que le bajara los impuestos y que le bajara también el trato, etcétera. Entonces, en respuesta, los ancianos le dijeron, bájale y los vas a tener contigo. Bueno, eso dicen ustedes. Vamos a ver qué dicen los jóvenes, mis amigos, mis cuates. Y los jóvenes le dijeron, no. Aquí nomás tu pistola truena. Si tu papá los castigó con látigos, castígalos con escorpiones. Y si tu papá fue en impuestos, tú cárgales la mano. Y adivinen qué hizo el muchachito. Escogió el consejo de los jóvenes. Y el pueblo que hizo, se le rebeló. Dijo, Israel, cada quien a sus tiendas, no queremos nada con la casa de David. Y ahí esto fue como lo que nosotros le llamamos un grito de independencia. ¿Sí? Y ahí es cuando el pueblo escoge a Jeroboam, ¿sí? Por rey. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las 10 tribus con Jeroboam, y Judá y Benjamín se quedaron con Roboam. Este fue el reino dividido, ¿de acuerdo? Pero esto, mis amados, es solamente el resultado de algo. Este es el resultado de algo que comenzó, o sea, la causa comenzó atrás con Salomón. Esto es el resultado solamente. Mire dónde comenzó todo. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 11, en la Nueva Traducción Viviente, voy a leerlo. El rey Salomón, dice la palabra del Señor, dice, amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas o de los eteos. Versículo 2 dice claramente que el Señor había instruido a los israelitas, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas y en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, ¿sí? O sea, 1000, ¿sí? Y en efecto, ¿verdad? Ellas, dice la palabra de Dios, apartaron su corazón del Señor. Una cosa parecida sucedió en el tiempo de Esdras, para que vean la tendencia. La tendencia del cristiano es amar al mundo. La tendencia de los jóvenes cristianos es casarse con las filisteas. O sea, desprecian a las chicas de la iglesia y buscan mujeres y buscan muchachas en el mundo. Y ahí hay una situación peligrosa. El consejo de la palabra de Dios es que no se casen cristianos con mundanos. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Porque va a suceder lo que le sucedió a Salomón. Miren aquí con Esdras, la misma situación. Capítulo 9. Dice, una vez realizadas estas cosas, los trabajos de reconstrucción, los líderes judíos vinieron a verme, o sea, vinieron a ver a Esdras, y le dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos y todos los feos. Los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Y dice, pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también les han tomado a esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. La Biblia dice en 2 de Corintios 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto fue lo que hizo, hermanos, exactamente lo que hizo el hombre más sabio de la tierra, y fue el origen, ¿sí? El origen de la ruina
del pueblo de Israel. Versículo 4 dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Moloc, el ídolo detestable de los amonitas. ¿Saben quién es Moloc? Moloc era el dios que recibía a los niños aquí, recién nacidos, y los quemaba vivos. Los sacerdotes de Moloc tocaban los tambores para que no se escucharan los gritos de los niños. ¿Y saben quién hizo eso de los reyes de Israel? Manasés. Sacrificó a su propio hijo a Moloc. En esos niveles de idolatría estaba el pueblo gracias a Jeroboam. Jeroboam fue el que inició esta situación, ¿sí? La idolatría, pero esto comenzó con la desobediencia de Salomón. Salomón dejó un legado, ¿sí?, de idolatría. Al mezclarse, ¿sí?, con los pueblos idólatras que vivían con ellos. Dice el versículo 6, de ese modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma, escucha esto, en forma total y absoluta. Grábese esta frase, dice en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Cuando vivimos un cristianismo diluido, amados hermanos, suceden estas cosas. Cuando no somos radicales en nuestra manera de servir al Señor. Y mire, tome nota y póngalo ahí por un lado. Pero ¿qué nos enseña esto también? También esto nos enseña, hermanos, que no siempre un buen comienzo tiene un buen final. Muchas veces sí, decimos lo que bien empieza, bien acaba. Pero a veces en Cristo, hermanos, lo que mal empieza, bien acaba. ¿Sí? Porque el Señor toma lo torcido, el Señor toma lo vil y menospreciado y los hace sentar con los príncipes. Entonces es importante, hermanos, no solamente cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Mire, artistas famosos que yo conocí de niño, ¿sí?, los veo ahora en la miseria, en la pobreza, en el olvido. Celebridades, ricos y famosos que estuvieron en el pináculo de la fama y la riqueza, terminan en la pobreza o en el olvido. Todos ustedes conocen a Aristóteles Onassis, que se casó con Jacqueline Kennedy. Este fue un magnate, un naviero, tenía barcos petroleros y ganaba mucho dinero, pero su fortuna la hizo a base de chapuzas. A puras engaños y puras, como decimos nosotros acá, tranzas, ¿no? La cosa es que su vida terminó en una cama de hospital, solo y hundido en una tristeza terrible, porque su único heredero de 25 años, muchacho guapísimo, 25 años, se le mató en un helicóptero. No se pudo levantar de esa tristeza. Murió solo, ni la Jackie fue a visitarlo al hospital. La única que estuvo con él fue Cristina, su hija, a la cual le dejó los 40 y tantos millones de dólares, que ni ella los disfrutó, porque ella también murió, se quitó la vida sola en un apartamento en Argentina. No es importante a veces lo que vemos o cómo comenzamos o dónde estamos, sino cómo vamos a terminar. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado dejó Aristóteles Onassis? Nada, porque el dinero, ni siquiera el dinero, ¿sí? Porque el dinero se quedó en manos de otras personas. Salomón dejó un legado de idolatría. Por eso les digo que ahí comenzó todo. Un legado de idolatría. David le había dicho claramente: Salomón, hijo mío, sírvele al Dios de tu padre. Y le dice: si le buscas, le hallarás.
Y si tú le dejas, Él te desechará para siempre. Claramente, David en sus últimos días aconseja a su hijo, no lo dejes, porque si tú dejas al Señor, Él no te va a castigar, simplemente te va a dejar. Cuando dejamos al Señor, mis amados, Él nos deja a merced de nuestros enemigos. Nos quita la protección, nos deja a merced del mundo, de Satanás, de la carne y de todo aquello. Salomón tenía dos enemigos, principalmente. Hadad era un edomita, un descendiente de Esaú. Resulta que años atrás, David había derrotado a los edomitas y Joab, el comandante de su ejército, se había quedado a enterrar a los soldados israelitas. Pero resulta que por sus pistolas, Joab empezó a matar, a asesinar a todos los varones de Edom. Hadad era un niño y escapó a Egipto. Cuando supo que Salomón había muerto, regresó. El otro enemigo fue Jeroboam, precisamente. Y vamos a leer en 1 Reyes capítulo 11, versículo 27 en adelante. Dice, esta es la historia que explica su rebelión. Dice, Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad. Y Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores. Versículo 29 dice, cierto día, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías le salió al encuentro. Ahías traía puesto un manto nuevo. Dice, Ahías tomó el manto, lo rompió en 12 pedazos y luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y darte a ti 10 tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Versículo 37 dice, te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Versículo 38, miren lo que dice. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, un hombre conforme al corazón de Dios, entonces dice, siempre estaré contigo. Iba a decir, qué burro este amigo. Pero qué tonto Jeroboam. Imagínense esta promesa, amados. Que Dios te esté diciendo esto. Dice, siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David. Y te entregaré a Israel. Versículo 40 dice, Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Cuando Salomón muere, todos sus enemigos regresan. Y Jeroboam fue uno de ellos. Amados, ¿qué hacemos con estas palabras? Jeroboam tuvo una oportunidad. ¿Sí? El profeta le había dicho claramente, si era fiel a Jehová, establecería su dinastía, dice, duradera, para siempre. En cambio, la dinastía de Jeroboam desapareció totalmente. Miren lo que hizo. Vamos a 1 Reyes capítulo 12, verso 26. El reino ya estaba dividido. Él ya tenía las 10 tribus. Él ya estaba reinando. Y fíjense lo primero que él hizo. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén, porque Jerusalén queda ubicado en el reino del sur. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces él dijo, no. Si la gente empieza a ir a Jerusalén, se me van a voltear. Dice, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo,
¿sí? En el templo, porque esa era la religión. Entonces ellos volverán a ser leales al rey Roboam y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Leamos el versículo 28 en la versión Reina Valera. Me gusta lo que dice aquí. Y tomando consejo, dice, el rey hizo 2 becerros de oro, ¿sí? 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya no tienen que ir ahí. Miren, he aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Cómo la ven? Y el pueblo, sí, esos son nuestros dioses que nos hicieron. Bueno, los israelitas eran, hermanos, el pueblo más terco de la tierra. Y así dice la Biblia. No los escogió a ustedes por buena gente, porque son bien tercos. Pero algo nos quiere enseñar Dios, ¿no es cierto? ¿Quién dice amén? Dice, esto es lo que subrayo, dice, bastante habéis subido a Jerusalén. Ya basta de esta religión tan estricta. ¿Sí? Y esto es lo mismo, miren, aquí está un becerrito de oro, es lo mismo. ¿Sí? Pero me gusta lo que dice, bastante habéis subido a Jerusalén. Vuelvo con los muchachos, y aprovecho que aquí están muchos, que nacieron en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Yo me crié en la iglesia y a los 14 años me bauticé. Y muchos de los muchachitos que estaban conmigo y que crecieron conmigo ya no están ni en la iglesia ni en este mundo. ¿Sí? Porque sin Cristo, amado, no hay felicidad. Fuera de Dios no hay felicidad. El mundo es un engaño. Es una felicidad pasajera, pero no hay felicidad duradera. ¿Sí? La promesa de Dios para los que le sirven y obedecen sus mandamientos es que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Se mueren a los 27 años. Me estaba contando mi esposa ayer, lo último, en la funeraria. Un muchacho de 27 años fue asesinado. Se agarraron a balazos en el estacionamiento, estaban tomando cerveza. Llegó otros afuera y se balacearon. 27 años. Y todos los que han muerto, es un promedio de 20. No llegan a 30 años. Bastante habéis subido a Jerusalén. Nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y se les hace aburrida la iglesia. Ya me enfadé que mi mamá me lleve a la iglesia todos los domingos. Ya me enfadé que no me dejen ir a hacer esto, que no me dejen aquello. Y escogen el mundo. Error. Esto es lo mismo, dijo. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Jeroboam sustituyó lo santo por lo profano. Fíjese bien. Él hizo su propia religión. Escúcheme bien. Su propia religión. Cambió sacerdotes, cambió lugares santos, cambió la adoración, cambió todo. Una religión a su manera, que no era otra cosa que un judaísmo diluido. ¿Sí? Porque él era judío. Y era más o menos la misma cosa, lo que nosotros llamaríamos hoy un cristianismo light. ¿Sí me entendieron? Es que se me olvida el español a veces. Uno pues que está casado con una gringa, pues ya no, yo batallo con el español, hermanos. Jeroboam sustituye lo santo por lo profano y establece una religión diluida. Aquí comenzó la decadencia de Israel. Grábeselo muy bien. Grábese bien este nombre, Jeroboam primero. Porque ya nunca, hermanos, literalmente pudieron levantarse. Todos los reyes que siguieron, todos sin excepción, hicieron lo mismo que Jeroboam. No hubo ni siquiera un solo rey que hiciera lo bueno delante de Jehová. Ni uno solo. 200 años después,
Por allá, por el año 722 a.C., los asirios llegan y el reino del norte desaparece. Las 10 tribus se le conocen ahora como las 10 tribus perdidas de Israel. La causa fue por los pecados de Jeroboam. Escúcheme con mucha atención, por favor. Una religión diluida, ponga mucha atención. Ponga esto en su espíritu. Una religión diluida no resistirá los abates del tiempo. La vida es larga. Solamente un cristianismo radical podrá ayudar a los matrimonios y a las familias a resistir las tempestades de la vida. Desde que yo comencé mi ministerio, yo no tenía hijos, tenía hijos muy chiquitos. Y siempre recuerdo en el Salón Versalles, mi mensaje era: hermanos, que yo estudié psicología, y les decía: hermanos, cuando venga la adolescencia, usted va a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Amados, el mundo les ofrece a los adolescentes cosas más atractivas que la iglesia. Porque el Cristo que predicamos es un Cristo religioso, aburrido. Les enseñamos: no hagas esto, no hagas aquello, pero no les enseñamos a amar a Dios y decirles que lo que Dios hizo por ti y cómo Dios te ama, todo lo que cantó esta niña. ¿Sí? Entonces los adolescentes no ven en la religión de sus padres, ¿sí?, el atractivo, no ven, y el mundo que está dispuesto, ¿sí?, les ofrece placeres, cosas que ellos desean. Pero nosotros como padres, hermanos, tenemos la responsabilidad, ¿sí? Mire, no me quiero salir del tema, pero los culpables de lo que está sucediendo ahorita no son los muchachos, son los papás de los muchachos. ¿Dónde están esas familias que están educando a sus hijos? ¿Dónde están esos padres que toman tiempo para estar con sus hijos? ¿Sí? Los hijos deben de ser la prioridad de los padres, no el trabajo. La vida de sus hijos, porque eso es lo que te va a dar felicidad o tristeza. Una religión diluida, pues, no resistirá a los abates de los tiempos. El Señor le prometió a Jeroboam una dinastía duradera. Sin embargo, mírenlo cómo terminó. Capítulo 14, Primera Reyes, versículo 19 dice: tú has hecho cosas más malignas que todos los que vinieron antes de ti, le dice el profeta. Dice: te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Cómo me has dado la espalda? Me encanta esta versión, nueva traducción viviente. Compren esa Biblia, hermanos. Está muy bonita, está muy fácil de leer. ¿Cómo me has dado la espalda? Versículo 10 dice: traeré desastres sobre tu dinastía, destruiré a cada uno de tus descendientes varones, consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. El único hijo de Jeroboam que fue enterrado fue un niño que se llamaba Abdías, perdón. Ahías es el profeta. Cuando este niño nació y creció, yo me imagino que tenía como unos 4 o 5 años porque estaba grandecito, se le enfermó y Jeroboam lo mandó con el profeta Ahías, que fue el que le dio la profecía inicialmente. Llévalo, disfrázate y ve con él para ver si el niño va a morir o va a vivir. El niño muere y es el único que fue enterrado, hermanos. Y dice la Biblia: porque este niño fue lo único bueno que vio Dios en la familia de Jeroboam. Abías significa: mi divino Padre es el Señor. Para que vean que Jeroboam tenía la religión, conocía al Señor,
pero no le amaba de corazón. No era radical. ¿Me están siguiendo? Jeroboam es el rey que dejó a Dios por dioses, que teniendo la oportunidad de ser un gran rey, fue el peor de todos, porque el legado que él dejó fue la causa de que el reino del norte desapareciera: la idolatría. Estando tan cerca de la gloria, escogió el infierno. Y no quiero ser más directo, hermanos, pero el que escucha, póngalo en su corazón. Estando tan cerca de la gloria, escogió el infierno. Israel había sido el pueblo elegido y amado de Dios. Sin embargo, le dejaron. Porque lo que hacía el rey, hacía todo el pueblo, hermanos. Sí. Dejar al Señor, mis queridos hermanos carísimos, dejar al Señor es lo peor que esta gente pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque la bendición está con el Señor. Josafat, uno de los reyes que hizo lo bueno delante de Jehová del reino de Judá, dijo allá en 2 de Crónicas 20:20: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat. Mire, ya voy a terminar. Los voy a traer a nuestros tiempos, al tiempo de la conquista, porque algo parecido sucedió en México cuando llegaron los conquistadores españoles. Ustedes saben que empezaron a evangelizar a los indios. Y en realidad, hermanos, le ofrecieron una religión diluida también a los indígenas. Los indígenas en realidad nunca se convirtieron. Sí saben eso, ¿verdad? Nunca se convirtieron. Simplemente cambiaron el nombre de sus dioses y siguieron adorando ídolos. Un historiador dice que detrás de una estatua estaba una estatuilla de un ídolo azteca o un ídolo maya. Siguieron adorando ídolos. Jeroboam, en resumen, ofreció al pueblo 3 mentiras. 3 mentiras. Y el pueblo lo creyó. Primera, no tienen que ir hasta Jerusalén para adorar. Primera mentira. Dios no requiere tanto de nosotros. Con poco le podemos agradar. Primera mentira. Jeroboam estaba apelando a la comodidad, pero no al compromiso. Al beneficio, pero no al costo. El mundo, Satanás, ofrece todo fácil. Dinero fácil, placeres, cosas de la vida, facilito. Las cosas malas, todas son fáciles, pero las cosas buenas cuestan. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres tener un buen carro, tienes que pagar el precio, ¿sí o no? Ahora, en un viaje largo, vamos a suponer de aquí a Phoenix, ¿no? Y me invita, ¿no? ¿En qué prefieres irte? ¿En un Mercedes o en un bocho? Yo no me subo en el bocho, yo ya pasé por ahí. ¿En qué carro quieres irte en un viaje largo? ¿En un Mercedes, sí o no? Si se puede, ¿no? En un carro
que te dé seguridad. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? Tienes que comprarlo, ¿sí o no? Está muy caro, pastor. Pues sí, pero tú quieres seguridad, tú quieres comodidad, tú quieres ir seguro en tu viaje. No sé, una van, una Siena, lo que sea, pero tienes que pagar lo que cuesta, porque tú quieres ir seguro. Jeroboam decía, ¿para qué tanto? ¿Para qué complicarnos la vida? Es lo mismo. ¿Para qué van a Jerusalén? Es la misma. Amados, a simple vista parece lo mismo. Las cosas parecen la misma. Yo no sé usted, pero yo no le sé distinguir de una circonia a un diamante. Una vez estábamos en La Paz, yo tenía 11 años, y Mané, mi hermano, me dio un dinerito, como 500 pesos en aquel tiempo, no sé qué, y me alcanzó para ir y regresar. Pero me acabé el dinero comprando cosas en La Paz porque era importación, Fayuca, pues. Y me estaba muriendo de hambre, duré 2 días sin comer, pues yo venía bien comprado, bien, con cosas, ¿no? Y en una tienda me ofrecieron un reloj de esos mollejones así, carátula negra, fosforescentes, y me encantó, y yo lo que 25 pesos me costaba, me acuerdo. Y la muchacha se equivoca y me enseña un reloj de diamantes. Y yo lo vi, no, este está muy aburrido, no tiene ni manecillas, le dije. Y llegó el dueño y le dijo, ¿quién puso este reloj aquí? No, señor, este reloj vale 2,000 pesos, dice, son diamantes. Pero uno no conoce, uno no sabe distinguir si es una circonia o un diamante a simple vista, hermanos amados. Las cosas parecen igual, pero el rey nunca aceptará una circonia en su corona. Él sabe, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. A Dios no lo vamos a engañar, amados hermanos. Segunda mentira. Segunda mentira. Pero se me hace que me brinqué una. Estamos en el bocho y en el Mercedes. Perdónenme, me emocioné. Y todos queremos un Mercedes, ¿sí o no? Porque es un viaje largo, pero tenemos que pagar un precio. Eso es lo que les quería decir, que lo bueno cuesta. ¿Ok? Amados, aquí está la aplicación. Nuestra vida es un viaje muy largo. Asegúrate de que vas en un buen carro. Ahora sí, segunda mentira. Jeroboam le dijo al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Segunda mentira. Sustitutos. Podemos tener sustitutos. Es lo mismo, no tienes que hacer lo que dicen ahí en la iglesia. Todo lo que se salga de la palabra de Dios, perdóneme, pero es mentira. La única verdad está en la Biblia, ¿sí? En palabra, en persona y en hecho. Tenemos la palabra segura más, la palabra profética más segura. Es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice, ¿cómo dice? Instrúyenos en tu verdad. Enséñanos tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Santifícanos en tu verdad, por el Señor, tu palabra. Sustitutos. Les hizo creer que cualquier tipo de adoración era lo mismo. ¿Para qué tanto? Es que es demasiado exagerado. Es que yo pienso, perdóname, pero no es lo que tú piensas. Es que la mujer, este fue el hombre, ¿no? La mujer. Es que yo siento que no es así. Perdóname, hermana, pero no es lo que tú sientes. Es lo que dice, es lo que está escrito. Y aquí pues es sustitutos, circonias o diamantes. Ahora sí, vamos a la tercera y última mentira.
O sea, si tú quieres sustituir, pues tú sabes, ¿verdad? Pero el Señor nunca va a aceptar una circonia en su corona. Tercera mentira. Podemos desviarnos del camino siempre y cuando nos sigamos llamando cristianos. Esto es una mentira muy popular. ¿Sí? Podemos desviarnos del camino. No importa, yo puedo dejar de ir a la iglesia, pero yo sigo siendo cristiano. ¿Sí? Hoy en día, mis amados, ustedes y yo somos testigos de esto, este fenómeno. Cualquiera se nombra cristiano. Pero permítame recordarle que cristiano no es un título. Cristiano es un estilo de vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amados, un consejo para terminar. Con todo el corazón se lo voy a decir. Todo el corazón. Si tienes lo verdadero, aférrate a ello. No te sueltes de la cuerda que te está salvando. Fue lo que hizo Jeroboam. Jeroboam soltó. Sí. Jeroboam no valoró lo que tuvo en sus manos. Proverbio 23 dice: compra la verdad y no la vendas. No seas como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de frijoles. ¿Sí? Frijoles rojos. Un plato de lentejas. ¿Cuánto valen las lentejas? Pero son bien sabrosas, ¿sí o no? Y a la vista se miran bien ricas, bien antojosas. El mundo te ofrece concupiscencia de los ojos, ¿sí? Concupiscencia de la carne. No pierdas, mi amado hermano, no pierdas lo más por lo menos. No dejes a Dios por los dioses de este mundo. Amados hermanos, no diluyamos nuestra religión. Seamos radicales. Dios le bendiga. Dios le bendiga.